Salimos al aire, el comentario de la semana. A ver, hablar un poquito de COVID, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos 7 días? ¿Qué sucedió desde el 6 de julio a hoy, 13 de julio? En materia de contagios, en 110.187 contagios a nivel país. Esto da un promedio de 15.741 contagios por día. Estamos hablando de una meseta, digamos, que viene a la baja, un signo que podemos llamarlo positivo, ¿sí? En el orden provincial, hemos tenido 2.014 contagios, esto quiere decir un promedio de 287 por día, no viene bajando, es como que estamos en esa meseta que nos estancamos ahí, tampoco ha subido, ha pasado el tema de elecciones, no hemos tenido, ¿no es cierto?, contagio por el tema de elecciones, creo que es el aspecto positivo. En materia de muertes en la República Argentina en los últimos 7 días, más allá de que estamos a punto de llegar, pasado mañana seguramente vamos a estar hablando de esto, al número de 100.000, un número realmente complicado, digamos, y que va a ser una mochila muy pesada de llevar para las autoridades nacionales, pero hemos tenido en la semana 2.734 muertes, un promedio de 391 muertes por día. Va bajando, sigue siendo un número altísimo, por supuesto, pero bueno, dejó ese segmento entre las 600 y las 700 que tuvimos instalado más de 15 días, digamos, hace no mucho tiempo, por supuesto. En la provincia de Jujuy, 39 muertes, esto quiere decir un promedio entre 5 y 6 muertes por día, 5,5 da, pero bueno, en este promedio estamos en la última semana. ¿Qué pasó en materia de vacunaciones? Se aplicaron 2.449.000 vacunas en la semana, el promedio por día a nivel nacional 349.857, un número mucho más asemejado a lo que es, no digo el ideal, pero un número bueno, digamos, ¿sí? Argentina transitó mucho tiempo en el orden de las 100.000 vacunas por día, esto evidentemente que era muy malo. Hablar de 349.000, casi 350.000 vacunas diarias, es un número ya mucho más aceptable. Lo ideal sería, por supuesto, 450, 500.000 vacunas por día, pero ya hablamos de 350, quiere decir que estamos entrando a un ritmo de vacunación mucho más aceitado, digamos. En la provincia de Jujuy se aplicaron 26.829 vacunas, esto dio un promedio de 3.841 vacunas diarias, realmente una cifra baja que ha tenido muchos inconvenientes, ¿no? Porque tiene inconvenientes en la distribución de vacunas que no llegan, o sea, están llegando con cuentagotas. Esta semana va a ser distinta. ¿Por qué? Porque van a entrar 30 y pico mil de vacunas por día ahora, va a haber seguramente una nueva entrada más y esto va a permitir que en la semana, en vez de aplicar 25.000, se apliquen 50.000 vacunas. Bueno, va a mejorar un poco el número, pero sigue siendo lejos de aquel máximo que teníamos entre 15 y 17.000 vacunas por día, que Jujuy tiene la posibilidad de hacerlo, pero sigue estando lejos. También debe tener algún tipo de influencia suspensiones que se hicieron, ¿no es cierto?, de operaciones de vacunación por este tema que estamos viviendo todos, que es la crisis que vivimos con el transporte, ¿no es cierto?, donde no hay colectivo. ¿Qué ha pasado el tema cama UTI? La semana pasada teníamos 5.607 camas ocupadas, hoy tenemos 5.222, quiere decir que hemos bajado 385 camas tenemos desocupadas comparada con la semana pasada, es un número muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lejos están aquellas 7.700 que llegamos a tener de ocupación. Sigue habiendo algunas regiones muy específicas, digamos, con problemas de saturación, pero en línea general el sistema sanitario empieza a tener un respiro, ¿sí? Choca con el fuerte frente que tiene que ver el agotamiento de la gente, ¿sí? Pero empieza a tener un respiro porque por lo menos la capacidad instalada empieza a tener cierta deserción, digamos, y empieza a tener la posibilidad de tener más gente. ¿Dónde está situado el gran problema entonces? Y evidentemente que está en la vacunación, por un lado, segunda dosis. El grave problema que tiene la Argentina, porque muchísima de la gente vacunada está con la primera dosis, hay cerca de 13 millones de personas que esperan la segunda dosis. En este marco, un problema también gravísimo que tiene que ver con la Sputnik, ¿no es cierto?, con la segunda dosis, donde no llega y no hay ningún parámetro de cuándo puede llegar. Este es uno de los problemas. El otro problema, evidentemente, que es la variable Delta, donde todos sabemos y hemos visto, ¿no es cierto?, los problemas que se han generado por los cierres de los aeropuertos, solamente 600 personas pueden entrar, el debate que se ha planteado, las libertades individuales, la gente varada, todo. La pregunta que nos hacemos todos, ayer lo escuchábamos al ex ministro de Salud, Rubinstein, de la época de Mauricio Macri, que hablaba de que la variable Delta ya circula por Brasil. Claro, la pregunta que hacemos todos, está bien, controlamos Ezeiza, como dicen, y va a entrar por otro lado, va a entrar por otra frontera, por las fronteras ilegales. La verdad, la
la variable delta es un problema serio y esta variable delta es la que precipita la necesidad de la segunda vacunación, ¿no es cierto?, que es lo que hoy está faltando. Creo que este es lo que más complica hoy en materia de COVID, es la situación más complicada. Ni qué hablar cuando se llega a las 100.000 para el gobierno, reitero, es una mochila complicada, digamos, por lo que todos sabemos, porque es un número que marca una situación muy, muy especial. La semana también que pasó, tenemos que hablar un poco del paro de la UTA. Entramos en el 7º día de paro. Cuando tuvimos el martes pasado, hablamos de que el día miércoles había una asamblea. Bueno, la realidad es que esta asamblea desencadenó en un paro por tiempo indeterminado, se fue de las manos completamente. Este paro por tiempo indeterminado entró en una situación de intransigencia absoluta por parte de la UTA, donde no hay ninguna probabilidad, lamentablemente, de solución. Se desmadró el conflicto completamente. En este marco, a ver, había un convenio firmado, ¿no es cierto?, el día 24 de junio entre FATAP y la UTA, que era la formalidad de pago, ¿no es cierto?, que se iba a dar hasta el mes de noviembre con una paritaria que se había cerrado, pero que quedaba supeditada al cumplimiento de Nación por parte de los subsidios. ¿Cuánto tenía que haber mandado Nación? 2.000 millones de pesos tenía que haber mandado en un primer desembolso, y de ahí desembolso de 1.000 hasta fin de año, era un suplemento de 8.000 millones de pesos. ¿Qué pasó? El último desembolso Nación lo hizo el 4 de junio. O sea que hasta acá no llegó nada, entramos en este conflicto y hoy nadie sabe cómo se sale de este conflicto, porque cada vez se profundiza más, lamentablemente. La Municipalidad de la Capital ha tomado algunas decisiones que tienen que ver con habilitar, ¿no es cierto?, algunos servicios alternativos, que los taxis amarillos pueden hacer las veces de compartido, fijó una tarifa, que algunos acuerdos con los centros vecinales en algunas localidades puedan trabajar algunos autos particulares desde ese barrio hasta el centro. Bueno, algún tipo de medida que uno empieza a preguntar si cómo se controla esto, está correcto, no, sufre críticas de todo tipo, pero bueno, la municipalidad tiene que salir a decir algo, dicen algunos. Este es el planteo para tratar de quebrar esto. Uno se pregunta en esto, ¿qué pasó con el tema de la conciliación obligatoria? Se dictó la conciliación obligatoria, la misma no se acató. ¿Cómo es esto? ¿Se puede no acatarla, digamos? ¿No corresponde algún tipo de sanción en esto? Si hoy se dictó esta conciliación y no la acataron, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Tiene sentido? Bueno, muchas preguntas sin respuesta. La realidad es que hoy hay una nueva reunión a las 6 de la tarde. Nadie tiene ni idea, digamos, si esto puede solucionarse o no. La sensación que da en la intransigencia que planteó la UTA no va a tener ningún tipo de solución. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que dijo la UTA es hasta que no nos paguen sueldo y aguinaldo, sueldo de junio y aguinaldo completo, no volvemos a trabajar. Hay empresas que ya acreditaron que estaban en condiciones de volver, pero sin embargo la intransigencia es total, digamos. Dicen que mucha de esta situación fue exacerbada por los anuncios de la municipalidad. Hoy estaban manifestándose en pleno centro de la ciudad. La realidad es que acá está la gente, y la gente hace 7 días que no tiene transporte y no puede llegar a su lugar de trabajo, y no puede ir a vacunarse, y no puede tener una vida normal. No puede estar el transporte 7 días en conflicto de esta naturaleza. Creo que todas las partes tienen que poner algo más y de poner algún tipo de actitudes, porque así la verdad no pueden continuar. Piensen en la gente, esto así no puede continuar ni un minuto más. Esta tarde tiene que llegar a algún principio de solución, o por lo menos una tregua que permita respirar un poco más tranquilo y que le dé un respiro a la gente también. En la semana también se iniciaron las obras del tema de la zona franca, una noticia importante realmente. Creo que el tema zona franca, parques industriales, es el Jujuy del futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jujuy, si todo anda, ¿no es cierto?, como corresponde, como se viene pronosticando, va a tener posibilidad de destinar recursos para este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, va a estar Cauchari, si Dios quiere, va a haber en el futuro, ¿no es cierto?, los 200 megas de Cauchari más, va a estar el tema de cannabis, que va a ser una fuente generadora de recursos importante, y son recursos que tienen que ser optimizados de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es generando puestos de trabajo. ¿Y cómo se generan puestos de trabajo? Por un lado, buscando la erradicación, ¿no es cierto?, de industrias, de empresas en la provincia. Para esto hablar de zona franca es evidentemente de mucha importancia. La otra forma, ¿no es cierto?, es trabajando con los emprendedores, proyectando, ¿no es cierto?, este tipo de situación donde tiene que haber sí o sí una comunicación pública-privada, tiene que haber un trabajo conjunto. Jujuy no puede desaprovechar esta bala de plata que tiene hoy. Creo que tiene que saber utilizarla. Se están generando recursos importantes para los próximos años, pero tienen que ir a parar a un lugar que no sea en saco roto, digamos. Hay que buscar la forma de generar el empleo privado, que vuelva de nuevo a ser el empleo privado mayor que el empleo público, y volvamos a tener una situación
situación, ¿no es cierto?, que no sea deficitaria. Hoy la mesa está servida para que esto pueda pasar, esperemos que se dé de esta manera. Creo que lo de la zona franca de ayer es un primer paso muy, pero muy alentador, por cierto. Un comentario del tema Milagro Sala, ¿sí? Porque durante la semana también que pasó se cumplieron los 2000 días de la detención de Milagro Sala y se habían organizado actos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros habíamos comentado este tema también la semana pasada, se llevaron adelante, acampes, ¿no es cierto?, en Plaza de Mayo, hemos tenido que soportar de nuevo todo tipo de agravio los jujeños, ¿no? De nuevo volvemos a hacer el último orejón del tarro. Jujuy es una dictadura peor que la venezolana y la cubana junta. La verdad es inentendible las cosas que pasan, las denuncias que llegan, no se respeta absolutamente nada, digamos, todo el mundo habla y lo que es peor, muchos funcionarios hablan de esta manera, ¿sí? Me preguntaba yo la semana pasada, ¿por qué el pueblo de Jujuy está tan callado y tan tranquilo, digamos, ¿no? ¿Por qué nadie sale de esta manera a plantear una posición? Bueno, el día sábado de la semana pasada, el día viernes creo que fue, el día viernes de la semana pasada, apareció, ¿no es cierto?, un comunicado que habían emitido dos entidades. Estamos hablando de entidades de la construcción, tanto la Cámara Argentina de la Construcción como la Cámara Jujeña de la Construcción, hablo de las filiales Jujuy, por supuesto, y un comunicado con una característica especial donde reaccionaban ante esta situación, donde los jujeños nos vemos permanentemente agraviados con estas expresiones y donde plantaban un poco la situación de lo que se vive en Jujuy y del rechazo absoluto a todas estas expresiones que llegan. Bueno, en el día de ayer también ya apareció un comunicado donde no solamente están estas dos entidades con un tenor bastante similar, digamos, al que estamos hablando, sino que se suman muchas entidades también, desde algunos colegios profesionales como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, desde la Unión Empresario de Jujuy, desde la Unión Industrial, entidades como cámaras de distintos, de hotelería, de turismo, en gastronomía, Cámara Pyme, aparece la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio Exterior, aparecen algunas entidades también empresarias de Palpalá, del Carmen. Bueno, el sector privado reacciona con esto también, ¿no es cierto? Y en un comunicado fija una posición de esto que está pasando, que la verdad, los jujeños creo que no nos merecemos esta falta de respeto permanente por lo que sucede con Milagro Sala. Jujuy tiene una intencionalidad, Milagro Sala está siendo juzgada. En muchas de estas causas, si ve Pibe Villero, la causa hoy está en la Corte. O sea que muchas de estas causas han pasado por 13 jueces y han terminado, ¿no es cierto?, siendo corroboradas por la Corte Suprema de Justicia, que no es solamente entonces la justicia de Jujuy, toda la justicia nacional está podrida, digamos, en muchos casos. Hay casos en la justicia federal, hay casos en la justicia provincial. Han intervenido muchísimos jueces en todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Y hay unanimidad de criterio en esto. Y resulta ser de que nos tenemos que soportar que todos los días nos digan de todo, digamos, de nación. La verdad, inentendible. Pero bueno, reaccionó el sector privado reaccionó y me parece muy bien que lo haya hecho de esta manera. A ver, algún tipo de expresión de carácter político, ¿sí? Durante la semana también hubo bastante movimiento político. Por un lado, la presentación, ¿no es cierto?, del Frente Cambia Jujuy, donde, bueno, toman esta decisión, van a ir en un solo frente, van a ir unidos, digamos. Apareció en el mismo acto, ¿no es cierto?, Carlos Joaquín, que de alguna manera lidera el Frente Primero Jujuy. También, ¿no es cierto?, la presencia del gobernador de la provincia y los referentes de cada una de las fuerzas políticas que han decidido ir en un solo frente juntos. Claro, ahora la elección es para las PASO, ¿no es cierto? La elección es a diputados nacionales, es absolutamente distinta que la anterior, digamos. Acá se eligen solamente 3 diputados, ¿sí? Entonces es distinto. Acá ya no hablamos de piso electoral, acá tenemos que hablar de quién obtiene mayoría, o sea, el que duplique a otros lleva a los dos. Entonces hay que ver un poco este tipo de situación. Creo que la dispersión en esto, ¿no es cierto?, hace que sea todavía más complicada la situación para los que menos tienen. Y muchos partidos que tenían pretensiones serias, digamos, de tener algún tipo de representación legislativa, como era la izquierda, en esto dejan de tenerla, digamos, porque por más buena elección que puedan hacer, claro, tienen que evitar que el que más votos saque no lo duplique. O sea, tienen que hacer elecciones de 60, 70 mil votos para tener alguna posibilidad de llevar, ¿no es cierto?, un diputado al Congreso. Es más difícil la elección y es complicada, digamos. En este marco hay que ver que bien ha tenido mucha participación en la semana Gerardo Morales con el tema nacional, ¿sí? Lo hemos visto
pelearse con Rodríguez Larreta, diciéndole que, bueno, se está sin ser candidato ya se está poniendo el traje, ha salido fuertemente a cruzarla, ¿no es cierto?, a María Eugenia Vidal, de haber hecho la cómoda por ir como candidata dentro de la ciudad autónoma, de alguna manera se cruzó con Bullrich también en alguna oportunidad. El gobernador Morales ha tenido una presencia bastante interesante, digamos, en el orden nacional, teniendo en cuenta que es requerido por los medios, ha planteado después de la elección del 27 de junio, ¿no es cierto?, su perspectiva de ser candidato, ¿no es cierto?, a presidente para el año 2023, y esto lógicamente lo ha instalado como un referente y donde muchos lo hablan. El PJ local también ha empezado a movilizarse mucho, ¿no? Sí. Cuando uno ve el Partido Justicialista, ¿qué dice? Bueno, todos los referentes han salido a plantear, necesitamos la unidad. O sea, si no hay unidad en esto, claro, si uno analiza los resultados electorales de la última elección en junio y van con esta dispersión, bueno, los 3 legisladores nacionales van a quedar en manos de Frente para el Cambio, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ha salido el PJ a tratar de unir esto. Se vio la foto de la reunión de Guado de Pedro con el presidente del Partido Justicialista, con Rubén Rivarola. Esto lo hemos visto todo en el día de ayer, en los medios también, ¿no es cierto? Empezó el PJ a plantear este tema de la posibilidad de unificar criterios y de ir a una sola lista. Muchos se preguntan cómo ayuda Nación en esto también, ¿no? Porque, a ver, Nación sigue imponiendo un discurso a favor de Milagro Sala, y Milagro Sala en la última elección estaba totalmente ajena, digamos, es como que nadie se quiere acercar en esto. Se pueden hacer algunas declaraciones de compromiso, pero yo creo que hoy pegarse en una campaña a Milagro Sala es, a ver, políticamente es absolutamente incorrecto, digamos. Entonces, esto empieza a marcarse si hasta qué punto Nación ayuda con esto, ¿no? Pero evidentemente el PJ tiene que salir a buscar la posibilidad de unirse, ¿no es cierto?, y de tratar de generar una unidad, porque si no, las perspectivas que tienen son prácticamente escasas. Acá juegan 3 cosas, un poco más para redondear el comentario. En candidaturas, en el PJ, el que está lanzado, digamos, de forma un poco más directa, creo que es Rodolfo Tequi, el rector de la universidad, es el que más, ¿no es cierto?, expresiones ha hecho en este sentido y el que más presencia pública ha tenido, pero ya empieza a rodar muchísimos nombres, ¿no es cierto?, dando vuelta, intentando también formar parte de este acuerdo. Formarán parte de un acuerdo único, hay que ver cómo va. En el oficialismo, digamos, en Frente para el Cambio, se habla de la posibilidad de una candidatura del actual ministro de Salud, Gustavo Bouil. Se habla de Natalia Serapura como los 2 candidatos que podrían ser los candidatos del consenso. Vamos a ver, esto recién empieza a caminar. La otra pregunta que queda dando vuelta es Florencio Randazzo. Florencio Randazzo ha instalado, ¿no es cierto?, su candidatura en el orden nacional, sale a mostrarse como un referente de un partido justicialista mucho más dialoguista, no tan confrontativo como el kirchnerismo, y en una oposición directa con el kirchnerismo, sobre todo con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué puede redondear Randazzo? Bueno, muchos ven que tenga una gran posibilidad de tener una presencia legislativa. La pregunta es si en Jujuy, ¿quién será el referente que se abrace a Randazzo? No van a demorar muchos dirigentes justicialistas levantando esta bandera, que si bien es cierto puede ser que no dé posibilidad de ganar, pero sí da posibilidad de instalarse y de ser el referente de un candidato que promete, por lo menos de cara al futuro, captar muchos votos de ese peronismo que no quiere quedar pegado, ¿no es cierto?, con el kirchnerismo, y que hoy no sabe dónde acercarse. Da la sensación que Florencio Randazzo puede ser un captador de muchos de esos votos. Un último tema, tiene que ver con lo nacional. Ha pasado el 9 de julio, hemos visto todas situaciones realmente complicadas, de un presidente de la República atribulado, muy confundido, complicado, donde le cuesta salir, o sea, hay que protegerlo cada vez que va. Tucumán estaba sitiada para que pueda participar el acto en la casa de Tucumán, ni más ni menos de la independencia, 205 años de la independencia, no pudo casi ni moverse ahí, fue una situación compleja. Hemos visto una tensión muy grande, agresiones muy grandes en la calle, una persona con un tractor que quiere romper el vallado. O sea, hemos visto mucha conflictividad en esto. Paralelamente se daba también, además tuvo que suspender 2 actos. Había uno que era ahí nomás, a 200 metros en la plaza, ¿no es cierto?, donde iban a inaugurar una plaza totalmente remozada en la capital tucumana, no pudo participar. Otro acto iba a ir en helicóptero, iba a ser en la zona de los valles tucumanos, digamos, donde iba a participar con algunas comunidades del lugar, tampoco lo pudo hacer. En la zona de Amaicha, tengo entendido, en Tafí, tampoco lo pudo hacer. Mientras pasaba esto, también en San Nicolau, una manifestación de mucha envergadura, digamos, ¿no es cierto?, en contra del gobierno,
para muchos capitalizada por el campo. Cuando vieron, ¿no es cierto?, la situación, se daban cuenta que muchas de las peticiones no solamente eran en el campo. El número uno de los pedidos era el tema institucionalidad. O sea, había también en el marco de esto una manifestación muy grande de gente que no tiene sus intereses puestos en el campo, pero sí tiene, ¿no es cierto?, un proceso de queja muy fuerte respecto a lo que está pasando con el gobierno. Le pasó en la provincia de Salta, donde también se tuvo que hacer un acto prácticamente intimista, totalmente cerrado, no permitir que la gente se manifieste. Le está costando mucho, probablemente se está dando cada vez mayor. Hay que tener muchos cuidados con lo que dice, con lo que sale el presidente, hay que protegerlo permanentemente, y esta agresividad empieza a sumarse y no es bueno. Y también se está dando una particularidad, digamos, cuando el presidente habla, cada vez que habla se está equivocando cada vez más seguido, y en esta situación creo que tienen que protegerlo más, digamos. No es bueno lo que está pasando con Alberto Fernández en esto, ¿sí? A ver, no es bueno que se sienta a hablar una hora con un periodista, cuando a veces lo que uno va a decir no es lo suficientemente inteligente, preparado, es mejor quedarse callado. O sea, se ha sentado a hablar con un periodista y dijo, Cuba, no sé bien lo que está pasando. ¿Cómo no va a saber bien lo que está pasando el presidente? Que no lo quiera decir, que no quiera comprometerse, que quiera mirar para otro lado, puede ser, pero ¿cómo no va a saber lo que está pasando? Estas cosas le hacen daño a la imagen presidencial. Entonces muchas veces es mejor no salir, no hablar, proteger, hacer discursos mucho más cuidados, estos errores que ha cometido, si venimos en barco, si la selva, este tipo de cosas no pueden pasar. O sea, y ha demostrado, lamentablemente, que comete muchos errores en el mismo sentido, digamos, y que no está pasando el mejor de los momentos. De hecho, en Tucumán confrontó con el propio Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por el tema del decreto de las vacunas. Entonces, evidentemente que no está pasando el mejor de los momentos, y creo que hay que protegerlo mucho en esto. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte vemos agresiones permanentes contra la investidura presidencial, y estamos viendo a su vez agresiones verbales permanentes, digamos, donde cada vez son más, ¿no es cierto?, los imitadores que andan por todos los canales televisivos. O sea, llega un momento, a mí me hizo acordar mucho lo que nos pasó alguna vez con De la Rúa, cuando uno ya no sabía si era el verdadero, el imitador, o el verdadero Fernando De la Rúa. Bueno, está empezando a pasar un poco lo mismo, y es lamentable que creo que hay que protegerlo más al presidente de la República. No es bueno ni para la investidura ni para el país lo que está pasando. Esto se está yendo de las manos absolutamente. Nos vamos a la pausa.